Eterno, Sumín. En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y con su familia purificada. Estamos en la quinta noche, vamos a ver del juz quinto, de la quinta parte o de las 30 partes del Corán, la número 5. Vamos a ver una ley importante también, como todas, pero en esta ocasión vamos a ver esta ley de la Sura An-Nisa, la Sura de las mujeres, la ley 48, que dice: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashah wa man yushrik billah faqad iftara ithman aziman. Dice este versículo coránico: Inna Allah, ciertamente que Dios, la yaghfiru an yushraka bih, no perdona que se le asocie. Wa yaghfiru ma duna dhalik, y perdona otra cosa que eso, liman yasha, a quien quiere. Perdona fuera de la asociación a él, lo que sea a quien él quiere. Wa man yushrik billah, y quien asocia a Dios, a otro creador, a otro sustentador, faqad iftara, ha creado una mentira, isman, y ha hecho un pecado aziman, enorme, extraordinario. Muy bien. Acá uno se puede preguntar cómo es que en otras partes del Corán que dice que Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Dios perdona todos los pecados. Acá dice también maduna dhalika yaghfiru Allah liman yasha, o sea, fuera de la asociación Dios perdona a quien quiere. Si pensamos en este versículo, podemos decir lo siguiente, que sabemos Dios es uno, es el único creador, el único Señor. Todas las demás criaturas dependen de Él, son creadas por Él, le responden a Él, ni los ángeles en los cielos, ni los profetas en la tierra, ni todo lo que viva y muera, todo lo que tome forma determinada, todo lo que de alguna manera tenga un límite puede ser Dios. Dios es absoluto. Dios es absoluto. Por eso en la Kaaba, en la casa de Dios, en la Meca, Dios, el profeta cuando triunfa en su misión, derriba todos los ídolos, los falsos ídolos, y restituye el culto abrámico, el culto monoteísta, la adoración a Dios uno. ¿Cómo se representa esa unidad, esa unicidad de Dios? Dios es único, es uno, es absoluto. Y si es absoluto, necesariamente no tiene límites, y si no tiene límites, no lo podemos conocer en sí mismo, lo conocemos a través de sus atributos, de creación, de poder, de misericordia, de bondad, de belleza, de sustentador, de sabio, etc. Pero no lo podemos conocer en sí mismo porque es absoluto y nosotros somos limitados. La unicidad, entonces, al destruirse los ídolos de la Kaaba, se refleja con ese vacío que queda en la Kaaba. La Kaaba está vacía por dentro, como símbolo, como representación de lo que no tiene límites, del absoluto, de Dios. No se le puede hacer forma, limitación, determinación. Esto está, sabemos, en la Torá, en la Biblia, cuando dice soy yo, soy el que soy el absoluto, el eterno. No me harás semejante, no me idolatrarás, no me harás semejante, no me considerarás a nadie semejante a mí. Soy un Dios celoso, dice en la Biblia. Bueno, para poner un ejemplo, digamos en una institución o en un país, hay una autoridad. Vamos a suponer que esa autoridad es legítima. Esto es un ejemplo, no quiere decir que sea exactamente así, porque vamos a ver que Allah, Dios, es absoluto y no tiene nada semejante a Él. Leisa kamithlihi shay, dice el Corán. No hay nada que se le asemeje. Muy bien, ni un profeta, ni siquiera Jesús, que nace, muere, hace milagros, resucita a los muertos, aumenta los panes, camina sobre el agua, pero eso no lo convierte en divinidad. Dice el Corán, esto lo hago con el permiso de Dios. En los evangelios también Jesús dice, no me digas bueno, solo el Padre es bueno. Hay una diferencia entre el Padre creador y el Hijo. Muy bien. Volviendo a nuestro punto, si en un país o en una institución hay una autoridad legítimamente establecida, ¿sí? Y yo en esa institución
debo reconocer esa autoridad porque es legítimamente instituida, es correctamente la autoridad de ese lugar con todos los avales correspondientes. Entonces yo en esa institución, en ese país, yo hago cosas que están mal. Me equivoco, cometo pecados, malas acciones y me arrepiento. Y entonces esa autoridad, vamos a suponer, dice, bueno, yo te perdono todo, siempre y cuando y en tanto me reconozcas como autoridad. Por ejemplo, en una institución hay un presidente, hay una persona que rige esa institución. Yo digo, yo creo que vos regís la institución, que sos el presidente o usted es el presidente, pero con otro. Los dos son presidentes, los tres son presidentes, los cuatro son presidentes. Bajo esas circunstancias, a mí, digamos, en esa institución no me van a poder tolerar. Es decir, si yo no reconozco la autoridad y si yo mezclo las cosas en materia de autoridad y niego la autoridad, entonces no importa ya si hago las cosas bien, mal o demás, ya tengo un problema de fundamento, de fondo, digamos, con la cuestión. Ahora, si yo reconozco la autoridad y le digo, disculpe, hice mal, me equivoqué, si esa autoridad es generosa y es misericordiosa y es bondadosa, me va a perdonar, me va a dar otra oportunidad, me va a decir, bueno, esmérate, etcétera, me va a perdonar, me va a facilitar las cosas. Si no, no. Pero si yo le digo, yo no te reconozco como autoridad, entonces obviamente ya no hay mucho más que hablar, siendo que esa autoridad es correcta. Bueno, ahora nosotros tenemos un creador, ¿sí? La condición para adorar a alguien en el Corán es "U'budu rabbukum alladhi khalaqakum". Adorad a vuestro Señor que os creó. O sea, Dios nos crea, nos hace ser. El ser nuestro somos, el universo es, nosotros somos, depende del Creador. Y como tal, Él nos sustenta, nos sostiene. Es qa'im, quiere decir que Él sustenta, hace ser a todo. Todo el ser lo mantiene Él en la existencia. Ahora mismo somos, mañana seremos con su permiso, con su aval. Es decir, Él es el que nos sostiene, nos crea y nos desarrolla y nos sustenta. Señor quiere decir sustentador. Entonces, Él es el único y no hay otro en el universo. Por eso decimos un universo, una versión. Es un solo dominio. Dice el Corán, si hubiera más dioses, se corrompería. Si en una orquesta hay varios directores, los músicos no saben a quién seguir. Si en un equipo hay varios directores, se confunden. Si todos los directores, o todos los directores, digamos, todos los directores de la orquesta o del fútbol, digamos, si todos coinciden y son todo lo mismo, entonces son uno, no son dos. Pero para que sean dos tiene que haber alguna diferencia. Si hay diferencias, entonces los guiados se confunden y no pueden, digamos, establecer un camino armónico, único y correcto y sin contradicciones y sin problemas o sin choques y conflictos. Entonces, la cuestión es que nosotros adoramos a Dios porque nos crea, porque nos sustenta y nadie más que Él lo hace, ni siquiera un profeta lo hace, ni Muhammad. Por eso de Muhammad dice Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, es siervo de Dios, es creado por Dios. Lo mismo Jesús, que es creado en el vientre de María, dice el Corán, el ejemplo de Jesús es como el ejemplo de Adán. Fue creado por el verbo, sea, en el vientre de María. Pero Adán fue creado sin madre ni padre. Si fuera la creación del verbo directa, sin el proceso natural, biológico, una razón para ser divinidad, entonces deberíamos todos decir que Adán es más Dios que Jesús. Porque Jesús tenía madre, pero no tenía padre, pero tenía madre, mientras que Adán no tenía ni padre ni madre. Por eso dice el Corán, el ejemplo de Jesús es como el ejemplo de Adán. Lo que fue creado del verbo sea. Kun fayakun, dice, sea y es. Dios da el ser a lo que existe, que viene de ahí. De la nada, nada viene. Lo que hay en el universo, lo que hay en la existencia es ser. Y el ser absoluto, el ser autosuficiente, no dependiente y dador de la existencia a todo lo demás es Dios. Por lo tanto, si yo reconozco esta autoridad y reconozco esta condición de creador, entonces, dice el Imam Sadiq alayhi salam, cuando el Corán dice وَيَغْفِرُ مَدُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, dice el Imam Sadiq, se refiere a pecados grandes u otros pecados que Dios puede perdonar
aún sin arrepentimiento. ¿Cómo es eso? Bueno, muy bien. Sabemos que si el hombre realmente se arrepiente antes de morir, antes de que venga la muerte y se acabe todo. Muchas veces dijimos, antes de que venga el policía, el ladrón, unos minutos antes de robar un banco, por ejemplo, se arrepiente. Bueno, muy bien, ese arrepentimiento es válido. Pero si se arrepiente cuando le ponen las esposas y lo están llevando a la cárcel, ya no van a dejar de llevarlo a la cárcel porque se arrepiente. Ya es un arrepentimiento tardío, que sirve a los efectos espirituales de su corazón, pero no sirve a los efectos legales de que padezca el castigo, la condena, etc. Muy bien, entonces si hay un arrepentimiento sincero antes de la muerte, entonces Dios acepta todo y puede perdonar todos los pecados. Y por otro lado, a algunos perdona sin arrepentimiento. Gente ignorante que no sabía, inconsciente, que Dios la perdona porque sabe que en su intencionalidad no es lo mismo el que peca sabiendo que el que no sabe. Entonces, bueno, esta es una cuestión muy importante. Un último tema. A veces algunos musulmanes equivocadamente acusan a otros de asociadores por el hecho que dicen que rezan, por ejemplo, se prosternan sobre una piedra, por ejemplo. La piedra es tierra, es un pedazo de tierra cocido, porque al profeta le fue dada la tierra como lugar de prosternación. Y la tierra como lugar, digamos, de recuerdo de que venimos de la tierra, volvemos a la tierra, nuestro cuerpo, y por lo tanto no debemos enorgullecernos. Entonces la tierra es aquí un elemento puro que nosotros adoramos, y de la misma manera que no tiene sentido decir que se adora una alfombra porque se apoya la frente en la alfombra, o en una esterilla, o en el piso, o en la arena. Nadie dice que están adorando la arena, el piso o la alfombra. De la misma manera nadie puede decir que adoramos una piedra, porque la condición coránica de adoración a Dios es que Él es creador. Adorar a vuestro Señor, quien os creó, quien os sostiene. Todo viene de Él, por eso lo adoramos, porque es digno de adoración y porque todo lo que tenemos viene de Él. Entonces, si reconocemos su autoridad, entonces, si nos equivocamos, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero si discutimos su autoridad, hemos roto, digamos, el principio por el cual todo existe, y entonces tenemos un problema que debemos sí o sí mejorar en esta vida y debemos pensar en ello. El egoísmo, el materialismo, el creernos autosuficientes, el decir que Dios no existe, el no conocerlo, es un tema que nos lleva a la idolatría y es muy peligroso. Inshallah seguimos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.